Sí, Irán tiene la culpa, pero no de lo que podrían pensar. No estoy hablando de la guerra que han montado Israel y Estados Unidos contra Irán. De esa guerra, los únicos culpables son los agresores. Ciertamente no Irán, no. Estoy hablando de un factor muy distinto que ha tenido un papel ideológico y emocional en este conflicto: el factor religioso, del que, irónicamente y desde cierto punto de vista, Irán es culpable. No estoy hablando del Islam, sino de una religión mucho más antigua y fundamental, el zoroastrismo. Un Dios creador del universo, todopoderoso y único. Una dualidad emanada de ese Dios, que pone en marcha el tiempo y permite la creación de todas las cosas. El bien y el mal en constante conflicto, enfrentados hasta el final de los tiempos. El ser humano en la encrucijada, con la posibilidad de escoger entre el bien y el mal, sabiendo que las consecuencias pueden ser el paraíso o el infierno. Un Salvador divino, un juicio final y después la renovación del mundo. ¿Les suena familiar? Por supuesto que tales ideas son familiares para todos quienes hemos crecido en países dominados por las religiones abrahámicas. Incluso en el Islam, aunque no existe la creencia en un Mesías redentor o guerrero, sí se espera que al final de los tiempos regresen grandes profetas y líderes justos para que ayuden a la derrota del mal y la prevalencia del bien. La misma noción de profecía existe en las tres religiones, pero sucede que nada de esto fue invento de ellas. Hasta la creencia en ángeles y demonios es anterior a las religiones abrahámicas. En realidad, el cúmulo de creencias que hoy domina a más de 4.000 millones de personas en el mundo proviene del antiguo imperio persa, el antiguo Irán, de la mano de la religión que fue su credo principal por más de un milenio, el zoroastrismo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Y de qué manera ha venido su derivación a causar tanto desastre en la actualidad? Veamos. Según historiadores modernos, Zaratustra, llamado Zoroastro por los griegos, fue un antiguo filósofo y sacerdote persa que vivió entre el 1500 y el 1000 a.C., o sea, hace unos 3000 a 3500 años. En aquellos tiempos, el pueblo persa seguía una variante de la religión aria, en la que adoraban a muchas deidades, mientras que los pueblos del Levante y Mesopotamia, incluyendo a los antiguos hebreos, eran seguidores de deidades tribales. Aunque reconocían que había varias deidades, tenían sus preferencias según cuál les fuera más conveniente. Zaratustra presentaba una idea novedosa para la época: la existencia de un único Dios supremo, cuyo mensaje le era revelado y que encerraba la verdad del mundo. O sea, que Zaratustra empezó el cuento de las revelaciones divinas. Y aunque Zaratustra reconocía la existencia de fuerzas espirituales actuando en el mundo, según esta nueva doctrina, todas eran emanaciones de ese Dios supremo, que actuaban en una lucha cósmica entre el bien y el mal. De esa idea surgía la imperiosa necesidad, también novedosa en la época, de saber ser moral en el pensamiento, la palabra y la acción, so pena de enfrentar un terrible castigo. Ahora bien, según la tradición, Zaratustra no se quedó solo en los discursos.
también puso por escrito muchas de estas ideas y creencias, de modo que inició la colección llamada Avesta, que es algo así como el libro fundacional del zoroastrismo y que incluye muchos pensamientos y narraciones recogidos a lo largo de los siglos, empezando por los que se atribuyen al propio fundador de la religión. Una colección de libros que estructura y organiza una religión, ¿dónde habré visto algo similar? En fin, el asunto es que esta concepción del mundo fue tan monumental que definió para siempre la formulación y diseño de la teología judía. Hay que comprender que los judíos que llegaron a Babilonia en el siglo VI antes de nuestra era, aunque seguían su religión yavista, no tenían el refinamiento teológico que sí existía en Babilonia. Fue durante su estadía en esa antigua ciudad que los eruditos y sacerdotes judíos comenzaron a elaborar y organizar sus mitos, leyendas y creencias de manera más estructurada, absorbiendo muchos de los mitos y relatos de la cultura babilónica. Sin embargo, el impacto mayor vino con la conquista de Babilonia por parte del emperador persa Ciro el Grande, que invitó a los judíos a regresar a Jerusalén y a reconstruir su templo, pero que al mismo tiempo trajo consigo la poderosa influencia del zoroastrismo. Y aunque muchos judíos regresaron a Jerusalén, no la mayoría, Jerusalén misma siguió bajo el dominio del imperio persa y siguió también bajo su influencia cultural. Así fue como el zoroastrismo impactó el desarrollo de la teología judía durante la escritura y conformación principal de lo que luego fue conocido como la Biblia hebrea. Y así fue como las creencias zoroástricas y su visión de mundo remodelaron la religión judía y le imprimieron ese carácter que le conocemos hoy. Pero con un detalle: los judíos nunca abandonaron su visión tribal y siguieron sosteniendo la creencia de que eran el pueblo elegido de su Dios, solo que ahora creían que ese Dios no era uno de tantos, sino el único. Esto tuvo una consecuencia nefasta, pues fue lo que aprovechó un cierto grupo muchos siglos después para impulsar su agenda supremacista. Ahora, siendo el cristianismo y el islam hijos directos del judaísmo, es comprensible que esta teología de ascendencia zoroástrica se convirtiera en la base de sus propias doctrinas. Y al igual que el judaísmo, retuvieron el mismo detalle que no estaba en la propuesta zoroástrica, pero con una importante variante. Para ambas religiones, el pueblo elegido de Dios ya no era el pueblo hebreo, sino la humanidad entera, lo que dio pie a su creencia de que debían imponer su fe a todos los pueblos y justificó la larga historia de conquista e imposición de ambas religiones en grandes zonas del mundo. Lo absurdo es que tantos cristianos crean que el Islam tiene un Dios diferente. Y así estamos hoy. Esas creencias, surgidas hace 3000 años de la boca de un hombre que se creía destinado a difundir un mensaje sagrado, hoy se han transformado en el combustible ideológico y emocional para muchas narrativas, incluyendo las más dañinas y extremas, como la de los fanáticos que creen que pueden acelerar la llegada de su Mesías y la gloria final de su nación, agrediendo a sus vecinos y provocando guerras. Y así es como, de una manera irónica, de la cultura iraní de hace miles de años, se dio el germen para que se diera este desastre que han causado las religiones abrahámicas y que hoy nos amenaza a todos. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.